¿Cómo están, queridos hermanos? La ruta bíblica del Señor Jesucristo, y en particular que les habla, su anfitrión Julio Siem, les saluda después de algunas semanas en las cuales no hemos visto impedidos haber podido estar ante ustedes con su programa. Una manera de poder ilustrar la manera en la que se manifiesta la condición de pecado en las personas tanto fuera como al interior de las congregaciones, se puede ilustrar en el hecho de que muchas veces ocurren imprevistos que actúan en contra de las actividades evangelísticas y de enseñanzas de los hombres del Señor. Estos impedimentos pueden ser movidos por aspectos técnicos, económicos o de grabación, como si también a acciones mal intencionadas de hombres y o mujeres que desde su maldad atacan maliciosamente la obra del Señor o a su siervo, ya sea manipulando información o tergiversando hechos o contenidos, todos los cuales tienen como objetivo o causal o intención dañar. Tienen también como objetivo obtener un beneficio económico por medio de chantajes o extorsión. Este tipo de situaciones pecaminosas y delictivas han sido traídas en el último tiempo a nuestro país por una gran cantidad de inmigrantes y del crimen organizado. Y en esto no se encuentra nadie exento de este tipo de situación extorsiva. A esto se debe sumar el hecho de que el común de las personas tienen siempre la inclinación de juzgar sin conocer las motivaciones que mueven a quienes actúan de mala fe, inclusive cuando llegan a manipular o a editar situaciones movidos por un particular conocimiento de la tecnología de la información y de la comunicación que circulan por medios de la red o por medios informáticos, que hace que hombres y mujeres actúen de mala fe, pasando por encima de toda norma de ética, amor y buena fe. La respuesta es que cuando alguien vive apartado de Dios, no practica el amor al prójimo, más bien actúa bajo un sentimiento egocentrista, donde la consecución de sus deseos y su particular y desviada forma de concebir su felicidad los lleva a actuar movida por el pecado y no teme dañar ni difamar al prójimo. El poder de decisión o elección de nuestras acciones en todos los planos de nuestra vida la llamamos libre albedrío. Es decir, el hombre libremente de por sí mismo elige hacer el bien, agradando así a Dios, o el mal, o sea, el pecado, y desagradando también a Dios. Si la persona sin conocer a Dios ejecuta su libre albedrío, no teniendo un sano temor a Dios, por lo que casi siempre, o por no decir siempre, su consecuencia es pecaminosa, tal como lo ilustramos en un ejemplo que vamos a dar. Es por eso que se hace necesario que las personas conozcan a Dios, se acerquen a Él y crean para así nacer de nuevo, tener la vida eterna y como nueva criatura que ahora tiene un sano temor a Dios y por lo tanto su libre albedrío estará actuando bajo la influencia de la palabra de Dios, por lo que es lo mismo decir bajo la voluntad del Señor para con él. Desde el punto de vista cristiano y bajo un análisis bíblico referido o aplicado al libre albedrío,
tendremos que reconocer que existen dos interpretaciones que las abordaremos a continuación. Esta interpretación la abordaremos tratando de responder bajo los siguientes dos hipótesis que trataremos de responder. Primero, definiremos que entendemos por hombre natural y diremos que es aquella persona, hombre o mujer, que toma libremente su decisión sin ser un creyente o convertido, basándose exclusivamente de su raciocinio y teniendo a su vista el análisis de la información disponible que tiene a su alrededor. En segundo, está el hombre inspirado por Dios, es aquel al cual Dios, mediante el Espíritu Santo, le posibilita bajo ciertas y especiales circunstancias actuar sin ser influenciado bajo su naturaleza pecaminosa y entender al actuar bajo la perfecta y santa voluntad de Dios. Desarrollando el tema, diremos que, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, un humanista, escribió a inicios del año 1500 que en verdad el hombre nace atado al pecado, pero que también dispone de las formas adecuadas para solicitar libremente de por sí mismo a Dios que le permita desatarse y depender del pecado, saber aprovechar en este caso para creer y convertirse y ser salvo. Es decir, el hombre sin tener conocimiento de Dios o sin tener un amplio conocimiento del Señor, de por sí solo, el hombre es capaz, o sea, el humanista que desarrolla las habilidades intrínsecas del hombre, dice que bajo esa condición puede él elegir o acercarse al Señor y aprovechar para conseguir la salvación. Ahora bien, con respecto al libre albedrío humano establecido por Erasmo de Rotterdam, el hombre puede decidir entonces aceptar y recibir a Dios de acuerdo a su natural libertad. Ahora, desde la otra perspectiva, tanto Lutero como Calvino se opusieron a dicha concepción de libre albedrío basado en lo sostenido en las Escrituras, es decir, el hombre de por sí no puede hacer aquello que Rotterdam le atribuye a una libertad independiente de Dios para, perdón, sí, del hombre independiente de Dios, justamente para conocerle y recibirle. ¿Qué dice de acuerdo a los principios bíblicos que sostiene Lutero y también Calvino? En Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Este concepto de Romanos 3:9, en los cuales, entre otras razones bíblicas, Calvino y Lutero dice que el hombre es un sujeto de pecado y que bajo esa condición de pecado, el hombre siempre va a elegir ser un hombre pecador y buscar las cosas del pecado. Que en ningún caso el pecado acepta y quiere conocer a Dios. Y así lo hace el pecador. Después, veamos otra cita, porque usted puede decir, bueno, ahí tiene una cita nueva. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y la muerte por el pecado, perdón, repito, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Es decir, no hay dos citas que nos hablan que el hombre tiene una condición intrínseca de ser un hombre pecador. Este es el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios. Luego una tercera cita. Hay 27 citas en el Evangelio que hablan sobre esta condición. Vamos a dar tres.
Juan 3, 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, cuando nosotros nacimos del vientre materno, hemos nacido de un ser humano que es carne y sangre, es decir, carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros somos entonces criaturas que hemos sido criadas por una mujer y un hombre, por nuestros padres. Somos entonces hombres. Por lo tanto, dice como el, perdón, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, aquellos que han nacido bajo el conocimiento de Dios, guiados por el Espíritu Santo, al nacer nuevamente, conociendo a Dios por su Espíritu, hemos sido nueva criatura, tal como le dijo el propio Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, aquel que es nacido del Espíritu es decir, está liberado de las pasiones de la carne, porque nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nos llevan presos al pecado. Vuelvo a la cita, que es más larga, y la repito. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. Es decir, el Señor hablándole a Nicodemo. Es decir, el hombre natural, a que se refiere eh, eh, Erasmo de Rotterdam, no tiene a Dios en su conocimiento ni en su corazón, porque es un hombre nacido de la carne, porque a Dios se le ha de entender espiritualmente y se le ha de conocer. Podemos concluir que el hombre natural se ve impedido por su naturaleza humana, que es caminosa, usar como hombre natural su libre albedrío justamente para conocer a Dios y recibir a Dios. Demos un ejemplo. Tenemos, por un lado, una gallina y a un buitre. El buitre es carroñero. Ambas aves, están hambrientas. Y les acercamos entonces a las dos aves un plato cada una con trigo. Ambas aves, impulsados por el hambre, comerán trigo. Aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora bien, dejamos de darle nuevamente comida por un par de días a ambas aves, ahora van a estar nuevamente con hambre, y ponemos frente a ellos dos platos a cada uno. A la gallina frente un plato con trigo y un plato con carroña. Y al buitre un plato con trigo y un plato con carroña. Ambos saben lo que es el trigo, porque ya habían comido trigo, ¿verdad? Veamos, nuevamente. Ahora bien, dejamos de darle comida por 2 días y ponemos frente a ellos a dos platos cada uno, con trigo y otro con carroña. La gallina que representa al hombre iluminado por Dios seguirá eligiendo bajo esta misma circunstancia siempre trigo. Pero el buitre, que representa al hombre natural, siempre bajo circunstancias iguales, seguirá eligiendo carroña. Es decir, la gallina por su naturaleza de ave, que en su vida ha sido criada con granos, es decir, con trigo, entre otras cosas, por su naturaleza va a elegir siempre trigo cada vez que tenga delante de él un grano. Y si es trigo, elegirá trigo. Sin embargo, este último, es decir, el buitre que representa al hombre natural, por su naturaleza, siempre va a elegir un plato de carroña, aunque tenga al lado trigo. Así como, por ejemplo, otro ejemplo, un manzano siempre, de acuerdo a su naturaleza de árbol de manzana, va a producir frutos de manzana. Así también, el pecador, es decir, el hombre natural, el hombre sin Dios, según su propia naturaleza humana pecaminosa, siempre va a actuar bajo pecado.
lo que Dios hace con las personas es eximir al hombre de su naturaleza pecaminosa humana para que libremente pueda conocer o discernir a Cristo y poder tener la posibilidad cierta de conocerle, de recibirle o no recibirle y convertirse, pues de no ser así, nunca estará en condiciones de poder convertirse porque no tendría la posibilidad de conocer realmente quién es el Señor Jesucristo y cómo es su obra. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, este albedrío que el Señor coloca en el hombre arrepentido es aquella condición que él pone en su mente y en su corazón para querer hacer, es decir, para querer aceptar a Dios. Ahora, el hombre puede elegir escuchar la voz del Espíritu Santo, como lo hace ahora todo hombre, o también puede endurecer su corazón y desechar la voz del Espíritu Santo. Pero ya el hombre no tiene excusa porque bajo la acción divina de la voluntad de Dios, que por su Espíritu le dio a entender y a conocer la gracia de Dios, él no tiene excusa, que después ya no tiene más posibilidad y lo rechaza de buscar una vía de salvación. Sigamos. Ahora, Juan 6:44, refiriéndose a lo que estamos diciendo en cuanto que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer y al mismo tiempo acercarnos al Señor Jesucristo. Y este pasaje es clarísimo. Juan 6:44. Ninguno, se refiere a los hombres, no hay ni solo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo, dice el Señor Jesucristo, le resucitaré en el día tercero. Es decir, aquí en el acto de conversión, en el acto de ese albedrío que tiene el hombre, este albedrío ya no es natural, sino que es un libre albedrío que Dios ha preparado para aquellos que el Señor le ama. Veamos qué pasa más adelante. Entre tanto, ¿qué se dice? Otra versión dice, ¿y qué dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz, es decir, colocar el Espíritu Santo en nosotros, el querer como el hacer, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Es decir, cuando el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, nosotros podemos endurecer el corazón, es decir, no escucharlo y seguir amando el pecado, porque es más fuerte en nosotros el pecado que el sentimiento que Dios nos pone en su corazón. ¿Y cuál es el día de la provocación? Fue el día en que los judíos en el desierto empezaron a reclamarle a Moisés del Señor, que estaban cansados de comer perdices y de comer maná, y que mejor sería que en vez de andar por el desierto, a veces con mucha calor o frío en la noche y conteniéndose en el día, habría sido mejor que se hubiesen quedado en Egipto. Y el Señor dice, se enojó en su ira y de cierto que no los haría entrar a la tierra que él le había prometido. Y a esa generación los hizo andar 40 años en el desierto y solamente sus hijos, es decir, aquellos que no habían salido de Egipto, los que habían nacido de nuevo, eh, bajo nacimientos humanos, estos llegaron entonces a entrar a la tierra prometida. Podemos concluir diciendo que el hombre tiene la libertad para escoger a Dios. No es aquella libertad inherente a todo ser humano que lo lleva a tomar decisiones alejadas de la voluntad de Dios
y apegada solo a su propia libertad de hombre. Bajo este tipo de libertad, el hombre por su naturaleza pecaminosa es incapaz de hacerlo. Bajo esta perspectiva, no existe el libre albedrío cuando queremos acercarnos a Dios, creer en Dios y recibirle. La libertad de elección que sí posee el hombre para recibir o no a Dios actúa bajo la influencia de Dios por el Espíritu Santo, que posibilita al hombre, sin la influencia pecaminosa de su naturaleza humana, el poder conocer o discernir el cuerpo de Cristo crucificado, para que genere en él arrepentimiento y deposite entonces su fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo crucificado y actúe de esa manera su gracia. Primera de Timoteo 2:4 nos dice, y hablando con respecto a Dios, el cual, es decir, Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad del Señor, que todos los hombres, pero bajo la libertad del hombre, a pesar de que Dios ha colocado y lo ha acercado al Señor, hay muchos que por su dureza de corazón no aceptan al Señor, y el libre albedrío que el Señor permite que nosotros tengamos, aún bajo esa condición de que Dios quiere y que nos pone aún a nosotros el querer como el hacer, el hombre endureciendo su corazón, amando más al mundo y colocando en él sus esperanzas en cuanto a lo que es su naturaleza pecaminosa, el hombre rechaza al Señor, es decir, rechaza la voz del Espíritu Santo, que es el pecado muy imperdonable. Tú, estimado, que me estás viendo y me estás escuchando, si has entendido y el Señor coloca en tu corazón el querer como el hacer, de poder acercarse y arrepentirte y recibir al Señor, no endurezcas tu corazón. El hombre que se ha convertido es un hombre que podrá tropezar 1000 veces, pero 1000 veces se levanta y 1000 veces vuelve a retomar el camino. No es que el convertido sea un hombre que siempre tenga la salvación, porque es así, el hombre que es salvo será siempre salvo, pero eso de ninguna manera nos da la posibilidad de vivir constantemente en pecado, es decir, tener un tipo de pecado y no abandonarlo durante toda su vida. Eso, ese hombre jamás o esa mujer jamás ha estado convertida. El hombre convertido en un momento podrá caer, pero se levanta, persevera, pide perdón, se acerca al Señor y sigue con su vida de creyente, con temor al Señor y tratando de servirle de la mejor forma, escuchando la voz del Espíritu Santo, que al igual que cuando nos da ese libre albedrío guiado por el amor de Dios, nosotros un día decidimos aceptar, escuchar la voz del Espíritu Santo y formar parte de la familia de Dios. Debemos dar gracias al Señor, nuestro Dios, por darnos esa posibilidad y también por su gracia, haberle recibido, que ese mensaje del Señor que llegó al corazón de este hombre, al cual el Espíritu Santo le habló, que llegó con tal potencia y con tal claridad que aceptó y recibió en arrepentimiento al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y lleva y lucha por llevar una vida en completa y continua santificación. Que el Señor les bendiga, y por la ruta bíblica del Señor Jesucristo les desea que tengan un buen día y lee el Evangelio acerca del Señor, que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Será hasta un próximo programa, si Dios así lo quiere.